lo que no es y nos va a ayudar en la eternidad y destruido. Pero aquello que es oro, plata y piedras preciosas, eso es lo que va a ser purificado y pulido. Hay momentos en donde los árboles son podados, ¿cierto? Y vemos a veces un árbol frondoso es podado y parece un chamizo ahí, 3 ramas. Y decimos, pobre árbol. Pero en realidad ese árbol está siendo formado para que pueda dar mucho más fruto de lo que antes había podido dar. Porque todas esas ramas que estaban robando recursos, pero que no daban fruto, son quitadas de ahí. Y para eso son los procesos de Dios, para que todo aquello que nos roba recursos, pensamientos, intenciones, ganas sean quitadas y nos volvamos a lo básico. ¿O cuántos no han vivido una situación en donde todo lo que era superficial ha sido quitado para concentrarse en lo que verdaderamente importa? A veces viene una enfermedad y decimos, bueno, todo lo demás pasa a un segundo plano, ya no queremos tener el carro del año, ya no queremos casa propia, simplemente queremos la salud. ¿Me comprende lo que quiero decirle? Ahora, sabemos que Dios no manda enfermedades, Él es un Dios de sanidad. Sabemos que Dios no es un Dios de destrucción, Dios es un Dios de abundancia. Pero Él utiliza todas estas cosas para perfeccionar su plan en ti. Por eso dice la palabra que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien conforme a su propósito. Amén. Y hoy vamos a continuar este tema sobre el temor de Dios, porque es necesario que lleguemos a una comprensión completa de lo que se trata el temor de Dios. Y que quitemos toda idea de hombres o todo pensamiento que no nos lleve al claro entendimiento de qué se trata el temor de Dios. Y vamos a abrir en esta tarde con Isaías capítulo 11, versículo 1 y 2, simplemente como una introducción, recordar lo que está escrito allí. Y dice así, saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. Y está hablando acerca de Cristo Jesús. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, y Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y recordemos que estas son las 7 manifestaciones del Espíritu Santo, del mismo Espíritu Santo, en 7 manifestaciones. Así como hay un fruto del Espíritu, es un solo fruto, tiene 9 manifestaciones, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y es un mismo fruto. Es decir, tiene la misma semilla que produce esas 7 manifestaciones. Lo mismo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, siempre que opera en nuestras vidas, va a producir estas 7 manifestaciones en nosotros, que son la manifestación del Espíritu de Dios o del Espíritu de Jehová, Espíritu de sabiduría y de inteligencia, Espíritu de consejo y de poder, y Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y lo veíamos ilustrado en el tabernáculo, ¿recuerdan? A través de la menorá o el candelabro de oro, ¿cierto? Ahí estaban representadas las 7 manifestaciones del Espíritu, conectadas. Y había 2 que se conectaban al final, que, como lo declara la Escritura, Espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si no caminamos en la manifestación del Espíritu de temor de Dios o de temor del Señor o de temor de Jehová, no vamos a poder llegar a conocerle plenamente. Un conocimiento en intimidad. Ahora, hay personas que piensan que si hay escrituras que están en el Antiguo Testamento, no son para el Nuevo, a los que estamos en el Nuevo Testamento, y se equivocan. Porque si bien es cierto que estamos en el Nuevo Pacto, Dios es el mismo ayer y hoy y siempre. Amén. Entonces Él no cambia su carácter. Y hay escrituras, aunque están escritas en el Antiguo Testamento, manifiestan el carácter de Dios, y esta es una de ellas. Las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Y Dios sigue siendo el mismo. El Espíritu Santo sigue siendo el mismo, porque el Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos saben eso? Y yo quiero contarles algo. Cuando me adentré a estudiar este tema, y hemos compartido, este es el tercer mensaje, ha producido una revolución en mi corazón, y estoy compungido en el buen sentido, en que se ha levantado la operación del Espíritu de temor de Dios en mi vida, es decir, la influencia del Espíritu Santo en mi vida, y he empezado a entender o a tener una mayor sensibilidad otra vez, como a despertarse esa sensibilidad de lo que le agrada y no le agrada a Dios.
en todo momento. Créame que ha venido en mi corazón, oh Señor, yo no quiero desagradarte. Yo no quiero desagradarte. Y con cualquier cosa pequeña, Señor, yo no quiero desagradarte. Dejé de mirar la paja del ojo ajeno. Y me empecé a dar cuenta de la viga que todavía tengo que trabajar en mi vida. Dejé de mirar a los demás y yo le digo, Señor, no sé si los demás no te quieren desagradar, pero yo no te quiero desagradar. Yo no quiero desagradarte. Yo no quiero que nuestra relación se empañe. Yo no quiero una relación empañada contigo. Yo quiero una relación cara a cara. Y voy a explicar hoy un poco más sobre este tema. No voy a ahondar en nada nuevo, simplemente voy a como ampliarlo y ahondarlo un poco. Porque este no es un tema de una sola prédica, sino necesitamos seguir trabajando en él para llegar a una comprensión plena y completa de lo que es el temor del Señor. Y yo quisiera que me acompañaras en una oración y que nos uniéramos y que de tu corazón, no solo porque va a salir de mi boca, sino de tu corazón, desees entender la manifestación del temor del Señor en tu vida. Y que sea lo que te dirija de aquí en adelante. Porque si no es así, no vas a llegar a un conocimiento pleno, a un conocerle de corazón a corazón pleno como Dios quiere manifestarse. Y para eso incline su rostro, cierre sus ojos y oremos. Padre, hoy te pedimos que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para comprender en una dimensión mayor el temor del Señor, o el temor de Dios, o el temor santo, Señor, que tú amas que caminemos en él, donde tú eres honrado y venerado. Hoy te pido que derribes todo argumento que se levante en contra de este conocimiento, que quites toda mentira de nuestra mente y de nuestro corazón, para que a través de la revelación del conocimiento que nos das hoy, la impartición, los ojos de nuestra mente puedan ser iluminados y te podamos ver a través del temor, a través del temor santo, no del temor de miedo, sino del temor santo. Tráenos luz, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. Y voy a estar tocando 5 escrituras que están en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento que nos ratifican que deberíamos estar caminando en el temor de Dios. La primera la encontramos en Filipenses 2, 12 al 13, que dice así: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y cuando habla de temblor se refiere, otra traducción dice profunda reverencia. 13. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Y aquí está hablando el apóstol Pablo a la iglesia que se encuentra en Filipos. Y ahora vamos a la iglesia que se encuentra en Corintios, ¿cierto? Segunda de Corintios 7:1 dice así: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, el temor de Dios nos ayuda a ser perfeccionados o a madurar en cuanto a la santidad, a la verdadera santidad que Dios quiere que caminemos en ella. Está también Hebreos capítulo 12, versículo 28, y hemos hablado que se atribuye al apóstol Pablo, yo creo que es así, que dice así: Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El 29 continúa diciendo así: Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Dios es fuego consumidor. También lo declara, no solo es una doctrina paulina, sino también el apóstol Pedro lo habla. Solo estoy tocando voy a tocar 5 escrituras, voy a la tercera, voy a introducir a la cuarta, pero está a lo largo del Nuevo Testamento. Y usted se va a dar cuenta que a lo largo que usted lo vaya leyendo, ahí está. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 17, nueva traducción viviente, dice: Recuerden que el Padre Celestial, a quien ustedes oran, no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor de Él mientras sean extranjeros en la tierra. Aleluya.
Y para cerrar la quinta escritura, y ahí nos vamos a quedar centrados, se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 28 al 31. ¿Y quién está hablando acá? Jesús, el Señor Jesucristo, que nos está dando instrucciones para nosotros hoy, que dice así el 28, no teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Y continúa diciendo, teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y yo quiero que volvamos a leer este versículo todos juntos. ¿Me acompañan a leerlo, el 28? A la voz de 3, 1, 2, 3. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Creo que yo tengo la Nueva Traducción Viviente, ¿sí? Leámoslo en la Nueva Traducción Viviente, sí, no, se me pasó decirle al Miriam Team que está en la Nueva Traducción Viviente como lo coloqué. ¿Listos? Ahí está. 1, 2, 3. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Piensen esto. Y yo les mencionaba hace 8 días que el temor de Dios consume todos los demás temores. O tú le temes a Dios o le temes más a cualquier otra cosa. Pero si el temor de Dios está como primero, todos los demás temores van a ser consumidos. Eso se necesita revelación para poder entender y caminar en ello. Y esa es la oración que hemos hecho, que el Señor nos traiga esa revelación. Versículo 29 se los leo. Dice así, ¿cuánto cuestan 2 gorriones? ¿Cuánto cuestan 2 gorriones una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. 30. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Gloria a Dios. Si usted ha perdido el cabello, no se desanime. Dios también sabe cuántos puso. Y Él puede volver a crecer. Ahí está la historia del pastor Al, que una vez estaba él perdiendo cabello y dijo, Señor, no permitas que se me caiga cabello por lo menos acá. Y se le cayó todo menos ahí. Y él dijo, ay, yo hubiera pedido por toda la cabeza. Él siempre contaba esa historia. Muy lindo. Pero mire lo que dice, mire, percibe el amor de Dios en este versículo. Percíbalo. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está contado. Dios tiene cuidado de nosotros. 31 dice, así que no tengan miedo. Para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Gloria a Dios. Pero mire este extracto del pasaje de lo que dijo Jesús. Aquí Jesús nos está diciendo lo siguiente: teme a Dios, pero no le tengas miedo. Y eso es lo que vamos a tratar de establecer hoy. ¿Cómo temer a Dios sin tenerle miedo? Es decir, el temor santo es una verdad del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque el temor del Señor es para vida y no para muerte. El temor del Señor o el temor santo es para vida y no para muerte. No podemos confundir un espíritu de temor o que infunde temor con el espíritu del Señor. Y por eso le escribe el Señor, ¿cierto? A través del apóstol Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 1:7 le escribe esto. Nueva Traducción Viviente dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor y timidez, sino de poder, amor y autodisciplina, o dominio propio, como lo dice la Reina Valera, un espíritu de cobardía o de temor o de timidez. Entonces, hay una diferencia abismal entre un espíritu que infunde temor o de temor y el espíritu de temor del Señor. Se puede ver, y lo quiero ilustrar, o se puede ver mejor ilustrado en la historia en donde Moisés baja con las tablas, ¿cierto?, de los 10 mandamientos, y Dios se quiere presentar delante del pueblo. ¿Por qué Dios le establece mandamientos al pueblo de Israel? ¿Por qué Dios establece una serie de normas? Porque un Dios santo tiene una forma de acercarse a Él. A Dios no nos podemos acercar como nosotros nos parece o como nosotros creemos. O como la gente dice, yo tengo una relación con Dios a mi manera. No tienes ninguna relación con Dios. Porque no es a tu manera, no es a tu pensamiento, es como Dios dice que se debe tener. ¿Me comprendes?
Hay una forma de hacer las cosas siempre. Y Dios establece cómo nos acercamos a Él. Por eso Dios establece estas normas diciéndole al pueblo, así es que se deben acercar a mí. ¿Por qué? ¿Porque Dios es un Dios caprichoso? No, porque si nos acercamos de otra forma vamos a ser consumidos. Vamos a morir. Porque no nos podemos acercar a un Dios santo como nosotros queremos. Y por eso es que Jesucristo vino, para que solo a través de Él podamos acercarnos ahora al Padre. Ahora recuerde, estamos en la historia del Antiguo Testamento en donde Dios le establece cómo el pueblo debe acercarse. Y estamos en el momento en que Dios quiere presentarse al pueblo para que lo conozcan, porque hasta este momento la gente conocía de Dios por medio de Moisés, lo que Moisés les contaba acerca de ese Dios de sus padres. Pero Dios, Jehová, el Señor, quería manifestarse al pueblo para que el pueblo le conociera y él poder habitar en medio del pueblo. Entonces Dios les dice, presenta al pueblo porque voy a descender en el monte Sinaí y ahí les voy a hablar. Y en Éxodo capítulo 20, en los primeros 17 versículos, está como Dios empieza a hablarle la ley. Pero ¿usted sabe cómo es la voz de Dios? Parece un trueno. Y aquí lo vamos a leer. Mejor leámoslo. Éxodo capítulo 20, versículos 18 al 21. Una manifestación gloriosa. El Señor recitó los 10 mandamientos. Y después dice el versículo 18. Cuando los israelitas oyeron los truenos y el toque fuerte del cuerno del carnero, y vieron los destellos de relámpagos y el humo que salía del monte, se mantuvieron a distancia, temblando de miedo. Mire esto. Y más adelante vamos a estar descubriendo por qué ellos temblaron de miedo. Porque Dios es fuego consumidor. Porque Dios es potente, es glorioso. 19. Entonces le dijeron a Moisés, háblanos tú y te escucharemos, pero que no nos hable Dios directamente porque moriremos. Vamos a estar fritos aquí si Dios nos sigue hablando así. Y mira lo que dice Moisés, es maravilloso. No tengan miedo, está en admiración, aprenda a leer las cosas. Él no les dijo, no tengan miedo, porque a veces leamos la Biblia, listo, leamos la Biblia. No tengan miedo, le respondió Moisés, porque Dios ha venido de esta manera para ponernos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. Usted tiene que aprender que el Espíritu Santo le permite interpretar la intención de Él cuando escribió esto. Entonces, ellos están aterrados, le están diciendo, no, háblanos tú, Moisés, porque si Dios nos sigue hablando vamos a morir. Y Moisés les dice, no tengan miedo, no tengan miedo. Dice, le respondió, porque Dios ha venido de esta manera para ponerlos a prueba y para que su temor hacia Él les impida pecar. ¡Wow! Tremendo. Y continúa diciendo el 21. Así que el pueblo se mantuvo a distancia. Pero Moisés, diga, pero Moisés se acercó a la nube oscura donde estaba Dios. El pueblo se alejó. Manifestación gloriosa, imagínese un monte humeando, truenos, relámpagos, una escena tremenda, ¿cierto? Como un huracán. ¿Cuántos no les pasó? Que ay, Señor. Y viendo el agua como crecía al lado de la casa, ¿sí o no? ¿Cómo estaban? No. ¿Cierto? Hay eventos naturales que son tremendos y poderosos, pues este era uno. Pero no porque fuera natural, sino porque era sobrenatural. Dios descendiendo en un monte, humeante, truenos todo el tiempo. ¿Cuántos les ha caído un trueno cerca, un rayo cerca, un trueno? Uy, Dios mío, si nos caen lejos y así suenan. ¿Cómo será ahí en el monte, donde escuchan truenos y es la voz de Dios? Y ellos ven ahí, y ellos ¿qué hacen? Se alejan. Pero hay uno que no se aleja, sino que se acerca. Entonces usted ve dos clases de temor, y ahí es donde quiero que podamos centrar esto. Parece que Moisés se está contradiciendo porque primero les dice, no tengan miedo, ¿cierto?
Y después les dice, Dios se manifestó así de glorioso y poderoso para que tengan temor de Él. Entonces, al fin, ¿qué? ¿No tengan miedo o sí tengámosle miedo a Dios? Y yo he orado para que el Espíritu Santo de verdad te revele esto. Porque aparentemente es algo que sí se habla y uno lo puede tener en un conocimiento, pero necesita bajar a tu corazón. No se contradice Moisés cuando dice esto. Lo que está estableciendo él es una diferencia entre el miedo a acercarse a Dios y el temor a Dios. Hay un miedo que impide acercarse a Dios y que nos aleja. Pero el temor de Dios siempre va a hacer que nos acerquemos a Él. Ahora, ¿por qué las personas tienen miedo de acercarse a Dios? El mundo tiene miedo de acercarse a Dios. Por eso dicen que no existe, que no es como decimos. Tienen miedo de acercarse a Dios. Y aún hay algunos cristianos que se llaman hijos de Dios y tienen miedo de Dios. ¿Por qué tienen miedo? Porque tener miedo de Dios depende y solo depende de cómo estamos viviendo. Depende de nuestra manera de vivir. Dios le acaba de decir los 10 mandamientos al pueblo y se manifestó gloriosamente. Y ellos sabían que ese estándar no lo estaban cumpliendo y mejor nos alejamos. Porque Él está diciendo cómo nos acercamos delante de Él. ¿Qué es lo que quiero decir? Si tú estás en pecado, tienes derecho a tenerle miedo a un Dios santo que odia el pecado. Por eso es que hay personas que no se quieren comprometer con Dios, que no se quieren acercar a la iglesia, que quieren tener la relación con Dios a su manera y están siendo gobernados por un temor, por un miedo. Porque saben, en el fondo, todo ser humano sabe que acercarse a Dios nos demanda morir. Todos. ¿Morir a qué? Al pecado. Morir a tu propia opinión. Morir a lo que tú quieres hacer. Y por eso es que hay una etapa de todos los hijos, ¿cierto? En donde no quieren ir a la iglesia, no se quieren acercar. Bueno, en otras iglesias, aquí no, aquí todos los jóvenes vienen por su propia voluntad y dicen, yo quiero ir a la iglesia. Vamos, papá, levántate que voy a ir a la iglesia. ¿Cierto? Y no solo los jóvenes, todas las personas, los hombres que hay que arrearlos para que vengan a la iglesia. O a las mujeres que hay que arrear. Porque en el fondo hay un temor de acercarse a Dios. Y se crean argumentos como, no, pero es que Dios está en todo lado, no solamente está allá. Bueno, pues vamos allá y juntos celebramos. No necesito ir. Hay un temor. Mire esto. Una definición de temor del Señor es tenerlo en la más alta estima, obedecerlo, exaltarlo, rendirse, someterse a Él, seguirlo y adorarlo. Si esta es la definición del temor de Dios, entonces, ¿tú tienes temor del Señor? ¿Tienes temor del Señor? ¿O le tienes miedo a Dios? Alguien que tiene miedo de Dios tiene algo que ocultar siempre. Vuelvo a repetirlo. Alguien que tiene miedo de Dios tiene algo que ocultar. Recordemos lo que pasó en el huerto del Edén. ¿Usted se acuerda? Adán y Eva pecaron. ¿Y qué fue lo primero que hicieron? Escucharon la voz de Dios en el huerto y se escondieron. Génesis 3, 9 al 10 dice en la Nueva Traducción Viviente. Entonces el Señor Dios llamó al hombre, ¿dónde estás? Dice, el hombre contestó, te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Nuestra desnudez siempre va a causar miedo de acercarnos delante de Dios. Pero el miedo de Dios no es igual al temor de Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. Ellos no fueron los únicos. Vemos a lo largo de la Biblia que hay otros ejemplos de personas que huyeron a la presencia de Dios, que no quisieron presentarse delante de Dios. Sin embargo, la persona que teme a Dios no tiene nada que ocultar.
El que anda en el temor del Señor no tiene nada que ocultar. Al contrario, hace lo que hace Moisés. Se acerca más a Dios. Ama acercarse a Dios y que Dios le muestre que hay mal en su vida para corregirlo y rendirlo a sus pies. Hay algo que aterroriza a los que tenemos el temor del Señor. ¿Sabe qué a mí me aterra? Estar lejos de Él. Yo no quiero estar lejos de Dios. Yo no quiero estar lejos de Él. Que me diga lo que me tenga que decir, muero a lo que tenga que morir. Pero yo no quiero estar lejos de Dios. Al contrario, quiero estar más cerca, aunque eso haga que yo muera más. Haga que yo sea cambiado y sea transformado, así como Moisés se acercaba en su momento. La persona que teme a Dios no se dice a sí misma, ¿qué tan cerca puedo estar de la orilla sin caerme? La persona que teme a Dios dice, Señor, yo no quiero estar ni siquiera cerca de la línea del pecado para no desagradarte. Pero si tú todavía estás jugando en la línea del pecado, en lo que se puede y lo que no se puede, entonces tienes miedo de Dios, pero no tienes el temor del Señor. Todavía estás caminando bajo el árbol de la ciencia del bien y del mal, diciendo qué está bien y qué está mal, y juzgando bajo tu propio criterio. Una vez me gustó el primer líder de jóvenes que tuve, antes de llegar a mi casa Cosecha Amor en Colombia, y me dijo esto. Yo le pregunté acerca de cosas. Uno cuando conoce al Señor quiere saber qué se puede y qué no se puede, ¿no? Uno es bebé y uno está creciendo. ¿Será que esto se puede? ¿Será que esto no se puede? Y él me dijo algo. Yo prefiero, si tengo dudas o no estoy seguro, no hacerlo. Porque prefiero llegar al cielo y que el Señor me diga, hijo, esto lo pudiste haber hecho, pero está bien. Lo guardaste y no lo hiciste por mí. A que me diga, hijo, esto no lo debiste haber hecho, ¿por qué lo hiciste? Y la Biblia dice que todo lo que no procede de fe es pecado. Si usted está preguntando si se puede o no se puede, tiene una duda. Y si procede de la duda, yo creo que el Espíritu Santo le está inquietando a que no lo haga. Entonces el temor santo no es tener miedo a Dios que nos haga alejarnos de Él, sino tener miedo, tener temor de Dios es tener miedo a estar lejos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire esto, voy a hablarles aquí un poco de mi corazón. Conozco al Señor hace 23 años. Tuve un encuentro personal con Él. Fue un encuentro tan dramático, digo yo, que Él estaba ahí y yo terminé en el piso y derrumbado. O sea, yo creo que desde ahí Él me enseñó su poder, pero el poder de su amor. Y no quise y no quiero y no querré nunca fallarle. Aunque no he vivido una vida perfecta, se los aseguro que me esfuerzo cada día para tener esa comunión con Él, esa relación con Él. Perfecto no he sido, pero desde ahí he tratado de seguirlo. Y en esos años he podido desde que nací de nuevo servir, en la forma que haya que servir, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo. Y obviamente el desafío es llevar ese servicio también a la casa, ¿cierto? Y en todas las atmósferas donde me desenvuelvo, porque el servicio no es solo para la iglesia, es para todo lugar. Y desde que yo he estado sirviendo, he tenido la oportunidad de servir en diferentes áreas. En la única área que no he podido servir es en la alabanza, por limitaciones, ¿no? Ustedes han visto aquí, empieza uno a bramarle al Señor como un ciervo brama por las corrientes de agua. Como dijo alguna vez una persona, dijo, yo cuando canto los demonios huyen y los hermanos se van detrás también. Y queda sola la iglesia. Pero he servido en diferentes áreas y ha sido una bendición a mi vida. Y a lo largo de ese servicio me he encontrado con hermanos en la fe que dicen, yo voy a dejar de servir. He podido coordinar y dicen, no, yo voy a dejar de servir para tener un tiempo. Para tener un tiempo para mí, porque quiero tener un tiempo para mí, para dedicarme más al Señor. Estoy sirviendo tanto que no estoy recibiendo, estoy sirviendo tanto que no. Y yo quiero decirte algo. Todos los casos de las personas que dejaron de servir, al cabo de los meses, tú no los encontrabas ardiendo en fuego por el Señor, metidos con el Señor, en oración, en la palabra, evangelizando afuera y más llenos del Espíritu. Yo los he encontrado cada vez más fríos.
De pronto es solo mi experiencia, de pronto tú tienes otra experiencia. Pero los he encontrado cada vez más fríos, más lejos de la iglesia y por el fruto que dan más lejos del Señor. Porque creemos que dejar de servir 2 horas a la semana va a mejorar mi relación con Dios. Todo lo contrario. Es un engaño. Es un engaño. Que todos tenemos que evaluar hasta qué momento. No, es que estoy muy cargado, es que yo no. ¿Qué está pasando en tu vida? ¿Dios te dijo que dejaras de servir? ¿O todo lo contrario? ¿Estás haciendo tanto las cosas en tus fuerzas? ¿O Dios te está trayendo tan cerca de su presencia que te está llevando a morir? Porque la presencia de Dios nos lleva a muerte. Ahora, ¿cómo podemos disfrutar de la intimidad con alguien a quien le tememos? ¿Cómo podemos disfrutar de esa intimidad? Miren, yo estaba pensando acerca de este tema y viendo la experiencia de Moisés. Y estaba pensando, ¿cuántos le tienen respeto a la electricidad? ¿Cierto? Le tememos respeto a la electricidad. Y no nos queremos meter con electricidad porque sabemos que podemos, una mala conexión, un pequeño descuido y hasta ahí usted llegó. Pero no quiere decir que no haya electricistas. Quiero decirle algo, un electricista ha aprendido a conocer la electricidad. Ha aprendido a trabajar con ella y a fluir con ella de tal forma que produce muy buenas cosas. Y aunque es su sustento el hacer lo que hace, le tiene respeto y admiración. Lo mismo en la presencia de Dios. Los que no entienden a Dios no se quieren acercar, tienen temor de Él. Pero los que hemos aprendido a conocerle sabemos que es un Dios poderoso, que tiene poder para hacer todas las cosas. Y que la forma, Él quiere es que nos acerquemos a Él, no que nos alejemos, sino que aprendamos a trabajar con Él. Dice Jeremías 9, 23, 24, si alguno ha de gloriarse, gloríese en conocerme y en entenderme. Que yo soy Dios, que amo la misericordia, justicia y juicio. ¿Cómo podemos disfrutar de la intimidad con alguien a quien tememos? Fácil. Acercándonos a Él, no alejándonos. Acercándonos en temor reverente. Sabiendo que aunque podemos ser consumidos, al mismo tiempo somos amados. Y Él nos quiere acercar hacia sí. Salmo 27, 8 dice esto. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. Hoy el Señor te está diciendo, ven y conversa conmigo. Ponte sobre tus pies. Te dice el Señor, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. ¿Tú alcanzas a escuchar la voz del Espíritu Santo que te dice, ven y conversa conmigo? Él desea que te acerques, que interactúes, que hables con Él, que rían juntos, que gocen una vida con Él, que permitas que Él te corrija cuando te equivocas, que permitas que Él te guíe para que aprendas a conducirte en la presencia de la electricidad. ¿Me comprendes? Que aprendas a conducirte en la presencia de su poder. Y se lo digo, va a venir una oscuridad sobre la humanidad. Pero los hijos de Dios vamos a tener que caminar en esa luz con temor y temblor, porque luz va a resplandecer sobre nosotros. Sería incorrecto decirle a la gente, va a venir oscuridad sobre la humanidad, pero nosotros vamos a estar bien, amén, sí, claro. Si no cambias, no vas a estar bien. Si no entiendes el temor del Señor, no vas a estar bien. Dios va a exponer todos aquellos que están abusando de su gracia,
Y cuando digo abusando de su gracia es tergiversándola para sus propios deseos y anhelos. Y ya ha empezado con los ministros. ¿Usted no se ha dado cuenta? Un ministro, otro y otro y otro y otro. Expuestos a la luz. ¿Usted cree que si Dios empezó con los ministros no va a seguir con su pueblo? Que esto traiga temor en nuestro corazón. Porque como leíamos en un texto bíblico, Dios no tiene favoritos. Tú no eres el favorito de Dios. Dios nos va a tratar igual a todos con amor. Porque nos ama a través de Cristo. Porque nos ama a cada uno de nosotros. Pero asimismo nos va a dar la recompensa de nuestros actos. Y el pecado es pecado. Olvídate. Y el pecado da luz a la muerte. Dios quiere que rías juntos. Dios quiere ayudarte. Dios quiere fortalecerte. Dios quiere afirmarte para su plan. Y mire esto a mí me partió. Salmo 25:14. Dice así, Nueva Traducción Viviente: el Señor es amigo de los que le temen, y a ellos les enseñará su pacto. Dios quiere establecer una amistad contigo. ¿No te parece increíble? El Dios creador de los cielos quiere establecer una amistad contigo. Pero no te equivoques. No está diciendo Dios quiere ser tu amiguis. Porque el amiguis es el que tapa el pecado, el que no te dice nada, el que deja que te equivoques, el que no les cuenta a las personas que te aman que estás caminando mal. Ese es el amiguis. El parcero, el carnal, el vato, como quiera decirle. No, Él quiere ser tu amigo. Y cuando dice tu amigo es que conocer tu corazón y que conozcas su corazón. El hecho que Dios quiera ser tu amigo no quiere decir que Él va a dejar de ser Dios. Él es Dios. Él es juez justo. ¿No te parece maravilloso? ¿No te parece maravilloso? ¿Qué tal que tú recibieras una llamada de la casa presidencial y te dijeran, oye, es que el presidente quiere ser tu amigo? ¿Yo? Bueno, algunos dicen, este presidente no, pues digamos la figura presidencial. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Quiere ser tu amigo. Y él quiere tener reuniones contigo para que disfruten. ¿No te parecería extraño? ¿Cómo te conducirías tú en la casa presidencial? ¿Cómo te conducirías tú en la mesa del presidente? ¿Te sonaría el celular? ¿Te quedarías dormido? ¿Irías al baño cada rato? Así le toque llevar pañal, usted no se para. ¿Sí o no? Porque tenemos que rescatar otra vez el temor del Señor. El Dios creador del cielo y de la tierra quiere tener comunión conmigo. Quiere ser mi amigo. La firme realidad es esta: Dios quiere acercarse a ti y vivir en intimidad contigo. Así que ten la seguridad de que el santo temor no va a apagar la intimidad, sino todo lo contrario. El temor santo va a potenciar una intimidad en otro nivel contigo. Cuando Dios vea que amas, que valoras y que respetas su amistad, Dios te va a revelar cosas que nunca antes has conocido y no has entendido. Dios nos quiere llevar, iglesia, si tú estás prestándole atención a este mensaje, Dios nos quiere llevar a otro nivel más cerca de su corazón. Nos está extendiendo una invitación. Como hijos, hijo, quiero que vengas a otro nivel en mi intimidad, porque solo ahí vas a poder ser guardado de la hora que va a venir sobre el mundo. Solo ahí vas a poder escuchar mi Espíritu Santo cuando te lleve a ese avivamiento que tanto me has pedido. Solo ahí. Pero necesito que te acerques para yo poderme acercar a ti. Y hay un llamado. Porque vamos a cantar una canción y al final, después de la canción, vamos a celebrar la cena. Hay un llamado. Y es que tú te atrevas a dejar tu lugar de comodidad. Es que tú te atrevas a abandonar el pecado. ¿Qué hubiera pasado que Moisés se acerca a la presencia de Dios y alguien del pueblo, que aunque tiene temor de ese Dios, que aunque sabe que no se puede presentar delante de ese Dios, ¿cierto?
aunque sabe que no, pero anhela tanto la presencia de Dios, dice, yo voy a estar lo más cerca de Él que pueda, aunque me muera. Y si alguien del pueblo hubiera salido y decir, Dios, aquí estoy, no soy digno, pero quiero acercarme a ti. No sé cómo dejar estas ataduras, pero quiero acercarme a ti. ¿Tú no crees que la misericordia y el amor de Dios se hubiera extendido y le hubiera dicho, ve? Ahora, piensa en esto. Dios ya estableció el medio para acercarnos. Se llama Jesucristo. A través de Jesucristo tú te puedes acercar delante del trono de la gracia, con temor y temblor y valorando la sangre de Cristo. Por eso es que la salvación se cuida con temor y temblor. No con confianza que, ya soy salvo, no importa, yo puedo hacer lo que quiera y puedo pecar y puedo hacer lo que sea y Dios siempre me va a perdonar. Estás tergiversando la gracia. Es cuando en temor de Dios dices, Señor, gracias porque en el antiguo pacto no se pudieron acercar y ahora yo sí me puedo acercar aunque estoy equivocado, aunque todavía hay pecado en mi vida, Señor. Hoy te pido que arranques eso de mí y quiero morir para ti, quiero ahora acercarme delante de ti. Pero de la forma correcta, con temor y temblor, con temor y reverencia. Porque o temes más el pecado que cometes o le temes más a Dios, que el día en que Él venga, puede decirte, tú no te vas conmigo. Va a ser el lloro y el crujir de dientes de muchos que creían ser salvos, pero no se aseguraron en su salvación. No caminaron en temor de Dios. Por eso hoy hay una invitación. No sé hace cuántos años vengas a la iglesia. No sé si sea tu primera vez yendo a una congregación. No lo sé. Solo sé que Dios te ama. Y que Él ha provisto a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que pagara todos tus pecados. Y derramó su sangre para que tú fueras limpio de toda maldad y te puedas presentar delante del Dios vivo. Y hoy es una buena oportunidad para que hagas una oración de fe y puedas repetir después de mí, Padre Celestial, repite después de mí. Hoy reconozco que no he caminado rectamente delante de ti. Yo te pido perdón porque no he sabido valorar a un Dios santo. Pero hoy entiendo que tu Hijo Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre para limpiar y lavar toda mi maldad. Hoy te pido que perdones mis pecados. Yo creo que Jesús murió y pagó la deuda y fue resucitado para vivir una vida gloriosa. Y a mí, hoy, tú me resucitas para vivir una vida contigo. No quiero tener miedo de ti. Quiero tener el temor correcto, de respeto, de amor y de honra para poderme acercar a ti. De ahora en adelante, bajo tus términos, no bajo lo que yo pienso, no bajo lo que yo creo. Te doy gracias por salvar mi vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amados, vamos a cantar una canción. Esta canción dice, yo quiero ser amigo de Dios. Pero día a día el pecado viene, mas yo elijo ser amigo de Dios. ¿Cuántos quieren cantar esta canción? Ahora, si tú quieres ir en una relación más profunda con Dios, y si el Espíritu Santo te lleva allí, pero más que el Espíritu Santo te lleve allí es, si tú deseas y anhelas en un acto de fe, ven al frente. Y dile, Señor, yo quiero dejar atrás el pasado. No sé si he sido un buen o un mal cristiano. No sé si lo que he hecho hasta ahora ha servido, pero hoy yo me dispongo a vivir una nueva relación contigo bajo el temor de Dios en Cristo Jesús, entendiendo que tú eres Dios. Quiero que tú me enseñes, porque ahora voy a aprender de ti, a conocerte más. Coloquemos la canción y mientras suena la canción,
pasa al frente.